¿Qué tal? Muy buenos días. Trataré entonces de no usar los términos que tan erróneamente también están en los artículos de radiología, donde también mencionan la grasa mesorrectal y la fascia mesorrectal. Y también pues añadiré más imágenes de las que ya nos ha enseñado el doctor Alfredo. Hay que empezar por el ultrasonido endorrectal, en donde también ya han tenido pláticas previas, por ejemplo, el viernes, en donde les han mencionado la anatomía normal del ano, del recto, por medio del ultrasonido endorrectal, y en donde también se menciona cómo se ven las masas y cuál es el seguimiento que se dan por medio del ultrasonido. En realidad tiene muy buena utilidad porque podemos valorar las capas en su totalidad, en escala de grises, y es muy útil para valorar los tumores que están a nivel superficial. Por no tener profundidad, como cualquier ultrasonido que es de manera local, por el tipo de transductor y el tipo de frecuencia que tienen, obviamente no vamos a poder valorar la periferia de este tumor, como sería entonces la grasa que está en la periferia del recto. Hay que tener también en cuenta que es operador dependiente. En realidad nosotros como radiólogos no hacemos ultrasonidos endorrectales, esos solamente los hacen ustedes. Tendríamos muchos problemas para hacerlo nosotros si los hiciéramos. Y también hay que tener en cuenta que dependiendo del tamaño del transductor, si hay tumores que están más allá de esa distancia, que aproximadamente miden 8 o 10 centímetros, si hay tumores más arriba de eso, pues tampoco se podrían valorar adecuadamente, y sobre todo si hay lesiones que condicionen estenosis, tampoco se pueden introducir las sondas. Aquí hay dos imágenes representativas en donde esta zona que se ve negra es la zona donde está el transductor, las capas se ven en una tonalidad de blanco con zonas negras hiper e hipoecoicas, y la tumoración en esta tonalidad de hipoecogenicidad se ve cómo está engrosando la pared, pero hay una delimitación de la serosa que se ve hiperecogénica, y que a pesar de que aquí protruye la lesión, se ve que todavía está intacta la serosa. Esta es otra representación en donde no hay una correcta visualización de todas las capas, sino que hay una masa heterogénea y lobulada, hipoecoica, pero en donde también la serosa se encuentra totalmente bien definida, la parte periférica, que está representado por esta zona hiperecogénica, y lo que nos identifica que son tumores definidos o solamente localizados en la capa sin llegar a invadir la grasa. Si hablamos de la tomografía, aquí tendríamos dos conceptos, uno que sería la tomografía convencional, en donde los cortes son más gruesos y los estudios tardan un poquito más en realizarse. En la actualidad, ya con las tomografías multicortes de 32, 64 y hasta 120 multicortes, las tomografías son muy rápidas, son de cortes muy de grosor muy bajito y muy corto, y por lo tanto si utilizáramos tomografías convencionales, en realidad también tenemos limitación en diferenciar todas estas capas del recto. La grasa periférica del recto a veces tampoco es muy definible, sobre todo si los tumores están en la parte inferior, en los 2/3 inferiores del recto, y también la invasión a estructuras adyacentes muchas veces por contigüidad, y sobre todo porque todo se ve de la misma densidad, no podemos definir si en realidad está o no afectando la vagina, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales. Por lo tanto, la resonancia en este aspecto es la que tiene más utilidad. Y en algunos lugares ya se utiliza la colotomografía como un método de escrutinio para el cáncer de colon en general, y por qué no también puede utilizarse para el recto, utilizando una buena limpieza del colon, distendiéndolo con aire o distendiéndolo con líquido, y de esa manera se puede definir también tumores superficiales, tumores profundos, y con la tomografía multicorte valorar mucho mejor la grasa que está en la periferia del recto. Aquí tenemos unos ejemplos, estos son tomografías convencionales que no son de multicorte, en donde las lesiones, por ejemplo, en este plano axial, se ve dos lesiones vegetantes que disminuyen de manera significativa, estenosan de manera significativa la luz, son polipoideas, hipodensas, refuerzan un poco con el medio de contraste, y se puede ver la grasa periférica
que no tiene ningún tipo de invasión. En este corte sagital, la imagen se ve como aneurismática, es decir, como dilatada, todo esto es el engrosamiento de la pared, aquí hay una zona de estenosis, aquí hay materia fecal que está colocada en esa posición por la estenosis que está posterior, y en este término había problema en pensar si había o no invasión hacia la pared superior del útero, sobre todo porque aquí se ve una pequeña imagen hipodensa que pareciera ser todavía grasa que está libre. Si se hacen cortes multiplanares, que esto ya lo hace la tomografía multicorte, en una sola adquisición que es como de 8, 9 o 10 segundos, se pueden adquirir reconstrucciones tanto en plano coronal como en sagital. Estos tipos de reconstrucciones son de gran utilidad, puesto que haciendo una colotac en donde se administra líquido, se distiende adecuadamente todas las paredes del colon, vemos una lesión vegetante muy similar a la del estudio anterior, pero que pareciera tener infiltración hacia la grasa porque tiene aquí como una zona espiculada en la periferia de la pared, pero en los cortes coronales y en los cortes sagitales en realidad la grasa se ve libre y todo lo que se ve en la periferia ya son estructuras vasculares. Con esta definición de cortes pequeños y en 3 planos se puede definir mucho mejor la grasa. De tal manera que es mucho mejor poder definir las lesiones que están en los 2 tercios superiores, sobre todo porque están rodeadas de mayor cantidad de grasa, y un poco más difícil valorar los tumores que están en las porciones inferiores porque prácticamente no tienen grasa periférica. Y vean cómo la sensibilidad y la especificidad disminuye. Si estamos hablando que desde que los tumores son superiores, de un 74-94% disminuye a un 66-82% respectivamente. Si utilizamos la resonancia de manera endorrectal, aquí también tendríamos algunos inconvenientes si lo comparamos con el ultrasonido. Primero sería porque si tenemos zonas de estenosis, sería también difícil poder colocar las sondas a través de esas estenosis. Otra también cuestión importante es que como la antena se coloca a nivel endorrectal, la profundidad también solamente valora lo que está en la periferia, que también el ultrasonido endorrectal, la resonancia endorrectal es para la próstata, en realidad solamente vemos las capas y las porciones cercanas, entonces también tendría dificultad para valorar la grasa que está en la periferia del recto y sobre todo la fascia periférica del recto. También hay que tener en cuenta que no están muy disponibles, no vienen ya integrados en un protocolo o en los magnetos como normalmente se adquieren en los hospitales, entonces se tienen que adquirir de manera individual, el costo aumenta más al costo de la resonancia, no se reciclan, entonces es una antena para cada paciente individual y el costo lo aumenta. Sin embargo, si se llegara a utilizar para la valoración de las paredes del recto, sí tiene una efectividad del 71 a 91%. Por lo tanto, la resonancia ha demostrado ya en muchos estudios y con bastantes pacientes que utilizando antenas de superficie son las que se colocan de manera externa o que también se mencionan antenas en fase, tienen una mejor visualización de la imagen, tienen un campo de visión mucho más grande, más profundo, tanto se utiliza para ver tumores superficiales como tumores más grandes y tiene una efectividad del 65-86% para estadificar. Este es un metaanálisis que se hizo en el Radiology del 2004, en donde se tenía más experiencia con el ultrasonido endoscópico y demuestra que para valorar la invasión perirectal, el ultrasonido es el que tiene mayor sensibilidad, si lo comparamos con la tomografía y la resonancia. La especificidad en realidad no tiene mucha diferencia significativa entre los 3 procedimientos, y si queremos ver la invasión a órganos adyacentes, la resonancia tiene también una mayor sensibilidad, a diferencia de los 2 otros métodos, tampoco tiene una diferencia significativa en cuanto a la especificidad. Esta es una imagen muy similar a la que les enseñó el doctor Alfredo, en donde vemos la tumoración hipointensa, es decir, oscura, gris, en donde la periferia del recto en el lado izquierdo
está conservada, pero ya está perdida en el lado derecho. Se ve perfectamente la grasa perirrectal, las estructuras vasculares, los ganglios linfáticos y la fascia perirrectal con las vesículas seminales. Es un corte en T2 en plano axial, y en la tomografía convencional vean cómo solamente se observa un pequeño ganglio. ¿Dónde quedaron los otros pequeños ganglios? Todas las estructuras vasculares. Es mucho más difícil valorar la grasa y bueno, solamente vemos parcialmente la línea de la fascia perirrectal y se ve mucho mejor en la resonancia. Claro, repito, si hiciéramos tomografía multicorte, pues puede mejorar este tipo de imágenes. Hay dificultades en cuanto a diferenciar tumoraciones en estadio T2 y T3, sobre todo porque como ya invadieron la grasa perirrectal, muchas veces esas imágenes espiculadas o que retraen la grasa o que están invadiendo la grasa, no se sabe si será por fibrosis o será fibrosis con células neoplásicas, y la imagen puede ser muy similar. Tenemos aquí un ejemplo, es un plano T2 en axial, en donde se catalogó esta tumoración en T3, en donde la masa, vean cómo es circunferencial con una estenosis significativa, tiene especulaciones en la periferia, está respetando la fascia perirrectal con bastantes ganglios de pequeño tamaño en la periferia, y en el corte histológico se ve cómo la tumoración no rebasa más allá de la pared del recto, y todas esas especulaciones corresponden a reacción desmoplásica. Entonces se catalogó como un T3 y en realidad era una tumoración T2. Esta se clasificó también como un T3, en donde la masa está totalmente estenosante, casi en el 100%, es lobulada, está afectando la grasa periférica, se ven los ganglios periféricos, la fascia en realidad está respetada, pero en el corte histológico se ve cómo está rota la pared, tiene cambios de desmoplasia, pero todas estas imágenes que están aquí son células neoplásicas pequeñas que sí corresponden a una tumoración T3. Este otro ejemplo en donde la tumoración es circunferencial, está retrayendo toda la grasa perirrectal, inclusive retrae la fascia perirrectal, también asociada a múltiples ganglios con algunas zonas más blancas que corresponden a tumor mucinoso, y en el corte histológico se comprueba cómo toda la tumoración, sobre todo está en la pared del lado derecho, cómo sale hacia la grasa y cómo está invadiendo la fascia perirrectal. En este otro ejemplo, se ve cómo los tumores mucinosos se ven blancos a comparación de los que son más sólidos, que se ven grises. Esta tumoración más blanca de contenido, mucoso, de contenido mucoso, tiene también íntimo contacto con la fascia mesorrectal, aunque aún todavía no ha invadido las glándulas las vesículas seminales. En este corte coronal se ve la tumoración lobulada con su porción de tejido mucinoso y cómo retrae toda la fascia mesorrectal. Son tumores también en estadio T3. Se ha visto una correlación entre los hallazgos por imagen y los diagnósticos histopatológicos, que entre más afectado está ese margen circunferencial, la exactitud diagnóstica llega a ser hasta del 100%. Entre más alejada esté la tumoración, baja un poquito esa exactitud, sin embargo, todavía es muy significativa. Y se ha comparado la resonancia con la tomografía en ver cuál define mejor la invasión a estructuras adyacentes, y la resonancia es la que ha tenido mayor exactitud diagnóstica. En este caso, en este plano sagital tenemos la tumoración circunferencial en donde está en la parte posterior del recto, en la parte anterior, y esta es la parte anterior de la vagina. Hay pérdida del plano de separación, por lo cual está invadiendo la vagina. En el plano axial se define igual la masa tumoral que está perdiendo interfase con la pared posterior de la vagina. En este otro paciente la masa está lobulada y está invadiendo la próstata, donde la próstata se debe de ver de manera normal, de alta señal hiperintensa, y la lesión está invadiendo el lado izquierdo de la glándula. En este mismo paciente, la reacción desmoplásica se ve cómo comprime el tercio distal del uretero y condiciona una dilatación retrógrada del uretero en el lado izquierdo.
En este otro ejemplo tenemos una lesión también de tipo mucinoso de gran tamaño con invasión hacia la grasa perirectal lobulada que está rompiendo la pared posterior de la vejiga. Y en este otro paciente diferente, este es mucinoso, este no es mucinoso porque se ve más oscuro, se ve como hay pérdida de la interfase con la pared posterior de la vejiga. Todos estos son con invasión a estructuras adyacentes. En esta paciente en donde tenía una masa tumoral grande, lobulada, que no se definía efectivamente de dónde venía, si era del recto, si era del útero, si era de la vejiga, solamente se veía una gran masa lobulada con múltiples densidades en la pelvis. Al momento de hacer la resonancia magnética, se define que la tumoración proviene del recto, que es lobulada y que tiene una imagen negra muy gruesa que divide lo que es el recto de lo que es el útero, aunque ya no hay grasa, sí tiene invasión periuterina, pero la masa predomina a nivel del recto, entonces su origen es de tipo rectal, cosa que no lo veíamos adecuadamente por la tomografía. Cuando hay recurrencias, en este caso, después de posoperados, son pacientes que son operados 1 o 1 año y medio después, recurren con lesiones hipodensas que están muy adyacentes a las estructuras musculares. Por tomografía se dio que estaba invadiendo el músculo piriforme, pero en este corte coronal, en donde está la luz del recto y la masa tumoral, el músculo piriforme que se ve aquí triangular y de menor señal, se ve que está separado totalmente de la tumoración. En esta otra imagen, en donde la tumoración por delante del sacro, en el espacio presacro, se ve de manera espiculada, parecía no invadir al músculo piriforme, pero al momento de hacer la resonancia se ve que estas fibras son con aumento de señal y por lo tanto la lesión sí está invadiendo el músculo piriforme. También para localizar los ganglios, aquí en realidad en general es muy difícil, puesto que los ganglios pueden ser pequeños, de 5 milímetros a nivel perirectal, de unos 8 milímetros a nivel de los vasos ilíacos y de 10 milímetros a nivel retroperitoneal, pero en realidad el tamaño muchas veces no es lo importante, ya que pueden ser ganglios demasiado grandes y ser de tipo inflamatorio, o ganglios demasiado pequeños y tener micrometástasis. En realidad, por morfología, muchas veces mencionan que si son de bordes mal definidos o si tienen una señal heterogénea, podría tener un poquito mayor de especificidad para decir que tienen invasión metastásica. En la actualidad, la detección de los ganglios puede llegar a ser hasta del 95% por resonancia y vean como por la tomografía, si es convencional, hasta de un 73% y por ultrasonido, si es que están cerca de la pared, hasta de un 83%. Este medio de contraste no lo tenemos aquí, pero lo tienen en Estados Unidos, que tiene grandes cantidades de óxido de hierro. Este medio de contraste se va hasta el sistema retículo endotelial, en donde todos los ganglios linfáticos deben de verse en una coloración negra. Si los ganglios están infiltrados por tejido neoplásico, entonces ya no se van a ver negros, sino se van a ver brillantes. Es una manera de poder demostrar que los ganglios tienen infiltración. Este medio de contraste se está utilizando no solamente para el cáncer de recto, sino para cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer en donde queramos ver infiltración ganglionar. Se están haciendo más estudios que contengan también pacientes con cáncer de recto para tener ya unas conclusiones más definitivas. En esta otra tumoraciones en donde vemos los ganglios linfáticos, es importante mencionarles a ustedes si están contenidos dentro de la fascia perirectal o si ya están por fuera de ellas. En realidad estos están dentro de la fascia, esta es otra tumoración circunferencial y también los ganglios están dentro de la fascia. Todas estas estructuras que están aquí afuera son vasculares. Es muy importante que nosotros lo veamos en los 3 planos para definir que no son ganglios, sino que son estructuras vasculares. De tal manera que también la resonancia tiene una gran utilidad para la respuesta al tratamiento, siendo que si queremos ver la forma del tumor, si es que se ha modificado, o el volumen del tumor, podemos llegar a tener exactitudes diagnósticas de hasta el 86% con valores predictivos positivos y negativos satisfactorios. Muchas veces tenemos esa complejidad de decir, ¿será tumor residual o será fibrosis postradiación? En realidad, si la tumoración se veía de primer inicio más negra, más gris en las resonancias iniciales y después de dar los tratamientos de quimio o radioterapia se ven de mayor señal, es decir, se hacen un poquito más blancos, eso es un signo que puede indicarnos que ha tenido respuesta y que ese tejido se ha
sustituido por fibrosis. Hay que valerse por los conceptos del RECIST, en donde nosotros siempre debemos de mencionarles si es que el paciente tiene respuesta parcial, respuesta completa, estabilidad o progresión, dependiendo del porcentaje de la tumoración. Hay, en cuanto al volumen, estos estudios novedosos en donde se tratan de valorar toda la periferia de la tumoración y terminando los ciclos de quimio o radioterapia, se vuelve a medir la zona. En este paciente vean cómo tenía una estenosis significativa y cómo se amplió totalmente la luz, disminuyó casi un 75% la tumoración, y en el corte histopatológico básicamente todas estas imágenes espiculadas que estaban en la grasa perirectal constituían a fibrosis y a procesos inflamatorios de las estructuras vasculares. Y no así, por ejemplo, en este paciente son cortes sagitales T2, en donde la tumoración está hacia la pared posterior en la grasa presacra, con un poco límite de separación con el coxis, como todo este tejido heterogéneo se extiende todavía más allá de lo que estaba originalmente. En un corte axial, la masa circunferencial se ve como es heterogénea y está invadiendo toda la grasa y inclusive retrayendo la fascia perirectal, y por el corte histopatológico todas esas estriaciones correspondían a tumoración con invasión en la periferia. Era una progresión de la enfermedad. En este otro paciente, en donde la tumoración polipoidea está invadiendo y engrosando toda la fascia perirectal y los ganglios son de gran tamaño. Después del tratamiento veamos la disminución significativa de los ganglios, así como la disminución significativa de la tumoración, aunque el engrosamiento de la fascia continuaba. Al momento de hacer la resección, todas estas zonas de apariencia tumoral estaban sustituidas por albercas y bolsas de contenido mucinoso y proteináceo que son por respuesta al tratamiento, sin haber invasión, aunque aparentaba tener invasión aún de la fascia perirectal. En la difusión hoy en día también tiene gran utilidad. La difusión se está utilizando ya para muchas cosas: mama, hígado, próstata, y lo único que nos indica es la velocidad del agua dentro de una estructura, y lo denominamos como restricción al movimiento del agua. Entre más células existan y menos movimiento hay del agua, más blancas se ven las imágenes. Entre más células normales existan, menos blancas se ven las imágenes. En este caso, esta tumoración periférica con engrosamiento de todo el recto tenía una gran restricción en la difusión que nos indicaba actividad tumoral. Después de los ciclos de quimio y radioterapia se ve cómo disminuye ese engrosamiento periférico de la pared y cómo también la restricción disminuye de manera significativa. A veces a lo mejor el tamaño no disminuye de manera importante, pero al momento de ver que la difusión tiene cambios significativos, podemos hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento después de los tratamientos neoadyuvantes. Y por último, el PET-CT. El PET, en realidad, con la utilización de la sustancia FDG, raramente se utiliza para el diagnóstico primario de la lesión. Básicamente, la tomografía, la unión de los dos métodos, la tomografía, como lo había mencionado, haciendo una Colotac, puede definir pólipos y masas dependiendo del tamaño. Y este diagnóstico dependerá del tamaño y localización de la lesión. La sensibilidad de la tomografía puede ser hasta de un 95%, y si se unen tanto la tomografía como el PET, sobre todo para detectar metástasis hepáticas, es muy superior al resto de los métodos de imagen. Aquí tenemos un ejemplo en donde se veía un engrosamiento circunferencial del recto. En realidad no había algo polipoideo o que produciera mucha protrusión. Tiene captación por medio del FDG, y al momento de fusionar tanto la tomografía como el método con el radiofármaco, se ve que el engrosamiento circunferencial coincide con la zona de captación y es un tumor circunferencial. Puede también tener falsos positivos. Aquí tenemos un corte coronal en donde hay una pequeña fístula hacia la vejiga. En el corte axial pareciera como si fuera un divertículo, pero esta es la zona fistulosa, la cual estaba captando el radiofármaco, pero al momento de la cirugía, esta zona de captación no era tumor residual, sino era por el trayecto fistuloso hacia la vejiga, era orina, que nos daba un falso positivo de estar captando el medio de contraste. Para las metástasis hepáticas, si no tenemos medio de contraste, bueno, es muy poco probable definirlas. A veces cuando les aplicamos medio de contraste, apenas si realzan, porque normalmente las lesiones por
por el colon son hipovascularizadas, y para poder definirlas mejor vean la actividad metabólica que pueden llegar a tener con el PET, y en los métodos complementarios de PET y la tomografía coincide exactamente la lesión con la zona de captación. Aquí es una tabla en donde nos muestran la sensibilidad y especificidad de los 4 métodos, y para la detección de metástasis hepáticas vean cómo el PET unido con la tomografía nos da una mayor sensibilidad y una mayor especificidad. También para ver los ganglios, en realidad puede también todavía tener falsos negativos y falsos positivos. Si son muy pequeños, puede no detectarlos. Si están inflamados, pueden pensar que sí están infiltrados, y si son tumoraciones mucinosas o quísticas, muchas veces no tienen gran captación por medio del radiofármaco. En este caso tenemos un ganglio que tiene reforzamiento anular a nivel de los vasos ilíacos, que tiene captación por el radiofármaco, y coincide la zona con la captación en el sitio anatómico y si era una metástasis. Es de gran utilidad para las metástasis pulmonares, sobre todo para los nódulos pulmonares, no así para el resto de los tipos de infiltración, como sería la carcinomatosis linfangítica o el engrosamiento del intersticio pulmonar o el engrosamiento pleural. Aquí entraría más la tomografía, pero para los nódulos, sobre todo si estos son mayores a 8 milímetros, pueden también tener captaciones del FDG que coincidan con la lesión nodular, y en este caso que le resecaron ese nódulo también resultó ser una metástasis. En cuanto a la recurrencia para ver si recurrió la tumoración en el sitio posquirúrgico o ver si tiene nuevas metástasis hepáticas o pulmonares, también ha sido de gran utilidad, sobre todo también en los cambios posquirúrgicos, en donde no sabemos si es fibrosis o no, en donde les mencionaba que la resonancia muchas veces no puede saber si son cambios displásicos y que contengan células malignas. La actividad también en el hecho de que capte, quiere decir que todavía está activo. Y aquí hay un ejemplo muy significativo, sobre todo en esos engrosamientos terribles que tenemos en la fascia presacra después de haberse operado el paciente y que se siguen continuamente con estudios tomográficos o con estudios de resonancia. Si se les hiciera un PET-CT, las zonas que están captando, ese es el sitio de recidiva tumoral. Aquí hay otros cuadros comparativos en donde mencionan cómo el PET-CT es mayor su sensibilidad y especificidad si lo comparamos con el PET nada más o con la tomografía solita. En su unión siempre tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad. Y bueno, quiero que tengan en cuenta que lo que nosotros siempre intentaremos reportarles a ustedes es mencionar qué tan profundo es el tumor, si está afectando o no la grasa, o si está llegando hacia la fascia menstruorectal, si está invadiendo las estructuras adyacentes, o cuántos ganglios tiene y en dónde los tiene, de qué tamaño son y qué forma tienen. Tener en cuenta que, ya que ustedes también cuentan con ultrasonidos tanto en el consultorio, que el ultrasonido tiene una gran sensibilidad y especificidad, y en el caso en que exista duda y quieran valorar ya más la periferia, en realidad la resonancia magnética es la que tiene mayor especificidad y sensibilidad, con antenas de superficie, y tener en cuenta que la tomografía, a pesar de que ahora se hacen cortes de múltiples cortes, tiene todavía radiación ionizante, cosa que la resonancia magnética aún no. Y recuerden que las resonancias normalmente son estudios muy tardados de realizarse, pero se hacen solamente secuencias T2 y puede realizarse el estudio en unos 20 o 30 minutos. La detección de los ganglios sigue siendo una dificultad diagnóstica, puesto que se nos pueden pasar las micrometástasis, y aunque el FDG es muy prometedor, bueno, también tiene algunas desventajas, sobre todo que no se utiliza inmediatamente después de la cirugía o inmediatamente después de la quimioterapia o de la radioterapia, porque bueno, sigue dando un poco de falsos positivos y negativos, y bueno, el hecho de estar complementada con la tomografía también da la radiación ionizante. Gracias.